Política y económica de aquí hasta la medianoche. Después vamos a meternos en lo que pasa en Ucrania, con información exclusiva de Beta Piqué. Estimado compañero Pablo Fernández Blanco, ¿cómo estás, José? Interesante lo que hablabas al principio. Se vienen cambios muy importantes para la economía argentina de la mano de las retenciones. Bien. En el contexto mundial, ojo, el gobierno está necesitado y también ve una caja creciente. Luis Petri, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy bien. Hernán Lombardi, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? Silvia Lospenato, bienvenida. Buenas noches. Gerardo Milman, bienvenido. Gracias, José. Vamos a ver estas imágenes, las de la bomba Molotov, que me interesa. ¿Qué opinás, Gerardo, vos, de esto que pasó esta semana y que puso en vilo a la Argentina? Bueno, primero que me hubiese gustado que el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, antes de solidarizarse con la vicepresidenta, que está muy bien, se solidarice con el oficial, que prácticamente lo quisieron prender fuego vivo, así que me parece mucho más grave que el piedrazo. La verdad es que, otra vez, digamos, vemos a supuestos militantes democráticos defendiendo la democracia contra otros ciudadanos que cumplen el rol de policía, del cual nadie se apiada, y tenemos un oficial que incendiado, 4 otros agentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires heridos, por suerte no de gravedad. Pero la verdad es que es el mundo al revés, digamos, ¿no? Donde se legitima la violencia como método de acción política. Bueno, se da esta particularidad, pero Silvia, por otro lado, está el video de la vicepresidenta, donde la violencia cuando es en casa, ¿qué pasa? Bueno, dos cosas, son muy coherentes, ¿no? En esto el kirchnerismo. La primera coherencia, no repudian la violencia frente al Congreso, la violencia contra las instituciones. Jamás la repudiaron y no la repudian en esta oportunidad porque creen en ese modelo. Y lo segundo que hacen es victimizarse, digo, repiten el manual kirchnerista habitual, así que en eso son bastante coherentes. Hernán, quiero compartir con vos palabras de Sergio Massa. Esto ocurría en el Congreso de la Nación y tiene que ver con lo que pasaba, ¿no? Con ese debate tan profundo que vivimos esta semana. Veámoslo. El desafío nuestro como gobierno, terminado el tema del fondo, es atacar a fondo la inflación, porque si resolvemos el problema del fondo pero no resolvemos el problema de la inflación, el gobierno habrá fracasado. ¿Desde qué lugar habla en este caso Sergio Massa con el tema de la inflación? Mira, eso es cierto, pero lo que pasa es que el programa que nosotros no votamos es un programa que no tiene un plan antiinflacionario. Nosotros pensamos que iba a tener un plan antiinflacionario. Bueno, malo, torcido, chueco, pero tenía que tener algo. En todo el acuerdo con el fondo no se habla del tema central. Y cuando se habla, viste que el kirchnerismo, a vos no quise Silvia, siempre tiene las mismas recetas. Cacarea por un lado en este caso y por el huevo por otro. O sea, no, la inflación es multicausal. Yo cada vez que me dice la inflación es multicausal, ya me empiezo a agarrar. Digo, es multicausal, quiere decir que vas a prender la máquina de hacer billetes. Eso es así. Que ya está, que no da más. Que ya está, que no da más. No la de Amado. Pero además, cuando vos ves cómo piensan controlar la inflación, por eso digo, cacareando de un lado y poner el huevo del otro, tasas altas y controlar la emisión. Digo, ¿te imaginás alguna receta más ortodoxa que esa? Que tampoco la cumplen, pero no pueden plasmar en el papel un solo programa, es una cosa increíble. Sin embargo, el presidente de la Nación dijo varias veces, Luis, que no quería un plan económico. Desde el primer día no quiere un programa económico. ¿Por qué? Bueno, él descree de los planes económicos y hasta el día de hoy no lo hemos tenido. De hecho, ofreció en diciembre un plan plurianual. Brilla por su ausencia, digo, si hay algo que carece la República Argentina. Y esperemos que a partir de la firma del acuerdo exista un plan económico, algo que nosotros desconfiamos, porque en definitiva lo que el gobierno presentó y que nosotros terminamos rechazando y exigimos la modificación y los diputados Juntos por el Cambio lo hicieron en el Congreso de la Nación, era porque era irrealizable, así como lo fue el presupuesto de la Nación, porque fue un dibujo, porque nadie puede creer una inflación del 33% cuando actualmente tenemos una inflación del 52%, porque nadie puede creer un dólar al precio que lo fijó el Poder Ejecutivo en el presupuesto nacional del 2022. Entonces nosotros lo que le pedimos es un plan económico que sincere los números de la economía, pero que por otra parte establezca metas claras inflacionarias que sean cumplibles y además que reduzca el déficit. Porque la madre de todo este problema que tiene la República Argentina respecto de la deuda, que es necesario aclarar que la deuda del Fondo Monetario Internacional representa el 11%, solamente el 11% de la deuda total de la República Argentina. Entonces está claro que la madre de todas las batallas es reducir el déficit. Y fíjate, te voy a dar un dato. Se acaba de aprobar la media sanción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero casi desafiando al presidente,
Volnovich acaba de dar la noticia que va a contratar a 200 empleados en el PAMI sin secundaria completa. Eso supone incrementar los gastos del Estado, eso supone más déficit, eso supone más gasto y ir en contra de la reducción del déficit, que es el problema estructural de la Argentina. Es así, esa noticia que es de hoy, la que nos está contando Luis Petri, tiene que ver también con una puesta en escena, en este caso del gobierno, donde se trata de hablar de que no saben leer ni escribir, porque digo, no es una cuestión, ojalá no existieran esas desigualdades, pero la educación te lleva justamente al mérito de poder tener un cargo como el que ahora Volnovich trata Habla de del dar. desconocimiento de la sin meritocracia, digo, son consecuentes con lo que el presidente dijo en sus momentos. Que y a no contramano importaba, del mundo. En ese exactamente, sentido. no importaba el mérito, sino que lo que importaba era el acceso igualitario a los cargos independientemente de la idoneidad. En minutos vamos a profundizar esto de Luana Volnovich, pero Pablo, información exclusiva, tenemos el detrás de escena, Fernando Bertelo lo está cubriendo a través de lanación.com con todos los detalles. Tenemos información exclusiva de lo que viene para el campo. Sí, para el campo, y déjame agregar algo más, José. En realidad es para toda la sociedad argentina, porque esto recuerda lo que ocurrió en 2008. Les quiero contar la próxima pelea del gobierno, oposición y otros actores de la sociedad. El gobierno está muy, pero muy necesitado de dinero. Esto es tan sencillo como lo que les estoy contando. Y hay un contexto donde los commodities tienen precios altos, por ejemplo, la soja. Supera los $600. Entonces se juntan el hambre y las ganas de comer. Por un lado, el campo puede recaudar un poco más y por otro lado el gobierno está muy necesitado. ¿Quién se va a quedar con esta renta adicional? Adivinen, ¿el productor o la Casa Rosada? Adivinaron, no. La Casa Rosada. Estamos hablando de 400 millones de dólares por año. Es un dineral para unas cuentas que no cierran. Depende, entonces, a ver, ahí te hago un asterisco, Pablo. Es un sí. dineral, depende cómo uno lo mira, porque si vos tomás exportación de aceite de soja y harina de soja, son entre los dos 19.000 millones de dólares. Claro, casi 20.000. Esto es como lo que le suma. Es un dineral para el gobierno. Es buena la aclaración que me hace. Son un poquito más de 400 millones de dólares para el gobierno, para la recaudación del gobierno. Acordate que tuvieron problemas con el presupuesto, tienen que cumplir con la meta con el Fondo Monetario. Entonces, el ajuste que no hace la política, bueno, tienen que ir a buscar en otro lado. El ajuste que no hace Luana Volnovich, lo tienen que ir a buscar en otro lado. ¿Dónde lo van a ir a buscar? En la soja. Algunos detalles adicionales de esta información que estamos compartiendo con vos de manera exclusiva. En el detrás de escena, no están de acuerdo en el gobierno, no es que están todos, como viene ocurriendo, ¿no, Pablo? En este contexto está dividido. Están muy en desacuerdo, muchos. Vos pensás que Julián Domínguez, el ministro, queda expuesto con declaraciones que podés googlearlas ahora de hace 10 días, donde decía: no vamos a subir las retenciones, no vamos a cerrar las exportaciones, y están las fotos de Expo Agro de hace pocos días donde el gobierno, aún los más detractores de la provincia de Buenos Aires, recorrieron el predio y le dieron una bendición. Estas contradicciones, ¿cómo queda parado el gobierno nacional? Bueno, como siempre, dice una cosa y hace otra, pero acá lo importante es ver si realmente van a poder hacer esto que pretenden hacer. Esa es la pelea que viene. Esa es la pelea que viene y ahí hay varias cosas para tener en cuenta. El primero es que al rechazarse el presupuesto, se rechazó la facultad que año tras año se delega, digamos, que fija el monto máximo y mínimo en el cual se pueden mover las retenciones. ¿Y eso por qué es importante? Porque hay un fallo de la Corte, el fallo Camaronera, que dice que para que esa facultad que está en el Código Aduanero la pueda aplicar el Poder Ejecutivo, tienen que existir estos límites de la delegación que ingresan recién a la reforma del 94, y esta ley, el Código Aduanero, es muchísimo anterior. Silvia, me pongo de abogado del diablo Sí. en este caso y te digo lo que razonan dentro del núcleo duro de la mesa chica, no de Alberto, sino de los que están con esta medida, y lo que te dicen es: bueno, del 31 al 33% podemos movernos. ¿Por qué? Porque antes estaba en el 33, bajó al 31, al 28 excepcionalmente, y podemos volver. ¿Qué opinás? Es que, no, justamente, digamos, ese máximo y mínimo es el que está cada año autorizado en la ley de presupuesto. La diferencia con este año es que la ley de presupuesto no se aprobó, que Bien. contenía esa autorización, pero fue rechazada. Por eso no es la misma situación que tenían, por ejemplo, el año pasado, y que aplicaron ya. Este gobierno aplicó y también aplicaron otros gobiernos. Pero lo que le falta ahora es esta delegación, los límites de la delegación que estaban incluidos en la ley de presupuesto. Así que ahí hay un tema jurídico, en primer lugar. Y luego hay un tema político. Y esto también es importante, porque hubo mucha discusión sobre qué es lo que aprobó Juntos por el Cambio. ¿Por qué decimos que solamente aprobamos el crédito público? Bueno, un único artículo que dice se aprobó el crédito público para hacer frente a este acuerdo de facilidades extendidas, que es un nuevo préstamo que toma el gobierno también, digamos, no es una renegociación, es un nuevo
nuevo préstamo que toma el gobierno. Pero lo más importante de eso es que va a haber una discusión ahora en torno a todas las medidas que se va a ajustar ¿dónde? En la ley de presupuesto. El Congreso, ¿cómo opina sobre lo que gasta el Estado? Opina la ley de presupuesto. ¿Qué dice el acuerdo con el fondo? Que el 15 de abril o hasta el 15 de abril el gobierno tiene que mandar un nuevo presupuesto al Congreso que se ajuste a las metas, a los compromisos de la emisión, de la baja del déficit fiscal. Cuando venga ese presupuesto al Congreso, ahí van a estar todas estas medidas y el Congreso va a poder opinar. Y ahí es donde Juntos por el Cambio no va a autorizar ninguna suba de impuestos, ninguna creación de impuesto nuevo y va a poder marcar sí dónde son los espacios donde el gasto debería reducirse. No, ahí tenés un punto clarísimo porque ya te empiezan a jugar con las interpretaciones. Ahí, uno ya hoy los ve. por hoy la biblioteca está totalmente pero no repartida. está. Tenemos mucha información para ustedes. Pero viene, profundicemos en ese punto de nuevo. Sí. Si ya hubiera estado de hecho la posibilidad de aumentar, en este caso el 31 al 33, no tendrían por qué haber mandado en la ley de presupuesto que fue rechazada una prórroga de la delegación. Por lo tanto, el gobierno acepta que tenía que pedir al Congreso la posibilidad de delegar el aumento. Como el presupuesto fue rechazado, la delegación no existe. Punto. Es concreto. Pero miremoslo un poquito más grande por un segundo. La guerra es una tragedia para los ucranianos principalmente, para Europa y para la humanidad. Cambia el mundo. Cambia el mundo, muy bien. Pero es evidente, y hay que decirlo con mucho cuidado, que algunos productos van a subir de precio. Por ejemplo, los que produce la Argentina. En general, no solo porque ahí se tocaba el tema soja, pero miramos el tema trigo. Entre Ucrania y Rusia sí. Son 80 millones de toneladas de trigo, Argentina tiene 20, el tema trigo. Muy bien. Y por supuesto el tema anexo del tema energía. También suben los precios. Si miráramos por un segundo la Argentina en perspectiva, la Argentina produce bienes, como en otros tiempos de la Argentina, que van a subir tremendamente de precio. Si ellos pudieran ser, si hubiera una administración ordenada, si hubiera un Estado ordenado, una Argentina ordenada, es difícil, es duro decirlo así, pero es una tremenda oportunidad para la Argentina, porque los bienes que nosotros exportamos van a subir de precio. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Pero qué tendrías que hacer? Tendrías que hacer, señores, siembren por todos lados, siembren hasta la maceta del balcón, pero tenés que poner incentivos. El kirchnerismo siempre hizo exactamente pero lo eso, por eso nosotros somos, no hay nada que me lleve a mí a pensar que va a ser algo distinto. Pero por eso nosotros estamos somos el pensamiento diametralmente opuesto de ellos. Nosotros aprovecharíamos esa oportunidad. Algunos datos de lo que dice Hernán, lo que te estamos contando hoy tiene que ver con algo puntual, que es en este caso el aceite y la harina de soja, pero lo que preocupa al campo, en los pasillos de Expoagro así lo planteaban, fue desmentido esto por fuentes del gobierno, es el trigo y el maíz. Esa es la batalla, después de este 31 a 33, la batalla de fondo que viene, donde, como plantea Hernán, por un lado están los que incentivan la producción y por otro los que le ponen ciertas trabas. Y si apenas crece algo, pum, se manotean. Sí, y hay un dato no menor en un país que lamentablemente tiene tanta pobreza como la Argentina, que cuando uno hace el consumo de alimentos entre los sectores de menos ingresos, la harina es principalmente es el alimento que abastece a la mayoría de los de menores recursos, que es algo que al votante, sobre todo del frente de gobierno, le preocupa y mucho, no por generar más producción, sino por generar más corte. Pero de nuevo un punto sobre eso. De 20 millones de toneladas de Argentina, al mercado interno van 6 millones y medio. O sea, el 33%. Sí. Y de ese 33%, a los sectores de menor recursos, digamos, bajamos número, es el 50%, digamos, de pobreza en Argentina. Para hacerlo, quiere decir que de nuevo tenés que hacerle esa nueva reducción, que está hablando de 1.800.000 toneladas. Luis, cuando ves... Si vos incentivaras la producción, eso estaría, pero podés hacer cualquier cosa para resolver ese problema, y lo resolverías mucho mejor y de una forma mucho más justa y equitativa, pero produciendo, no restringiendo. Lo que pasa es que estamos apagando la foto y no incentivando la película, ¿no? Es un poco por ahí. Más allá del conflicto y la guerra entre Rusia y Ucrania, donde claramente Rusia está agrediendo e invadiendo Ucrania, lo cierto es que siempre el justicialismo, el peronismo ha gozado de contextos internacionales favorables. Pensá que cuando nos tocó gobernar a nosotros tuvimos un precio promedio de la soja de 350 pesos la tonelada, dólares la tonelada, y hoy está en promedio a 550, lo que supone un ingreso extraordinario de divisas. El problema es que el kirchnerismo no cree en el campo. No cree en el campo. Busca el campo para ordenarlo.
Este es el problema. Digo, busca el campo para, de alguna manera, satisfacer el problema de divisas que tiene, extrayéndole absolutamente todos los recursos que tiene, y por eso saca las retenciones, aumenta las retenciones o hace jugar, digo, las retenciones que lo único que hacen es desfavorecer la inversión agrícola en la República Argentina. Bueno, eso pasa, Pablo, con el kirchnerismo, pero el albertismo con un Julián Domínguez, de hecho las entidades del campo lo valoran como alguien que decía que no iba a ir contra el campo. A partir de ahora, ¿cómo queda un ministro como Domínguez? Bueno, queda muy mal y además Domínguez está afectado a nivel personal por esto, porque hace poquitito dio su palabra de que hoy, domingo, el viernes último, negó Domínguez taxativamente que fuese a haber algún tipo de cambio en esto. Y bueno, delante de los diputados, Guzmán dijo que en el acuerdo con el fondo no había ningún aumento de retención previsto. 3 días después todo esto cae en saco roto. Quiero agregar una cuestión. Esto se suma a todos los desaguisados del gobierno y el vaciamiento que le están haciendo al poder de Alberto Fernández. Y una cuestión adicional. Esto puede traerle un problema muy serio, José, al gobierno con los dólares. Porque cuando vos ponés retenciones, hay menos estímulo a liquidar. Recordemos que el gobierno no bajó un poquito las retenciones al campo porque es bueno, sino porque necesitaba que le liquidaran dólares. Guzmán, prácticamente implorando una vez, dio un mensaje diciendo que bajaban un poco las retenciones. Esto es pan para hoy, hambre para mañana, y agrega un nuevo elemento de incertidumbre y desestabilización, en este caso cambiaria. Ponete en los zapatos del campo también, ¿no? Digo, tienen cepo, tienen trabas, tienen un dólar totalmente licuado, tienen una situación internacional con cambios, y de golpe, Gerardo, el escenario político vuelve a oler a naftalina. Sí, esto ya ocurrió, ¿no? La guerra contra el campo en 2008, y vimos cómo terminó, a 125. La verdad es que el gobierno es una fake news todo el tiempo. El gobierno es una fake news, sí, es tu título. Absolutamente, digo, porque todo lo que dice es mentira, digamos. Todo el tiempo está diciendo noticias que terminan siendo mentiras. La verdad que la Argentina tiene un problema gravísimo que se ha construido a partir de un relato que lamentablemente un sector de la sociedad ha comprado. Entonces, no hay solución dentro del discutir medidas dentro de este sistema. Se sale, la solución de la Argentina está fuera del sistema, porque si uno mira, esto es lo que hablan ustedes, la Argentina produce alimentos para 500 millones de habitantes. Tenemos el 8% de indigentes. O sea que hay 8% de la población argentina que no accede a la comida cuando producimos para 10 argentinas. ¿Qué hay en el medio que hace que esto que producimos y esta necesidad no se junten? El Estado, las corporaciones, los sindicatos. La energía, otro tema de lo cual hablaban. La Argentina tiene energía eólica, energía solar, energía hidráulica, energía renovable, energía no renovable, la que quieran. Ahora la gente no tiene luz. ¿Quién está otra vez en el medio haciendo que producimos todo eso y la gente no tiene luz? El Estado, las corporaciones, el sindicato, siempre lo mismo. Entonces, mientras sigamos protegiendo a actores que descomponen todo, la Argentina no tiene solución. La solución está afuera de este sistema. Está construir un nuevo sistema en la Argentina donde se junten las potencias, la potencialidad que tiene la Argentina. Porque la Argentina no es, con el perdón de ellos, el África subsahariana que no tiene recursos. Los tenemos, nos sobran, pero somos un país pobre. Algo hacemos mal como país. Entonces hay que salir del sistema y construir un nuevo modelo de relación socioeconómica. Vamos a ir al archivo, tenemos a Máximo Kirchner. Mientras veamos a Máximo Kirchner, voy a mirar acá la cantidad de mensajes que tengo de ustedes, dirigentes del campo, con información de último momento. Así que veamos en este caso lo que dijo Máximo Kirchner, archivo reciente. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos, y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confiá, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decís lo que tenemos que hacer, para dónde ir, y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria adelante. ¿Qué pasa, Hernán, con este archivo? Alberto, decís lo que querés y hacemos lo que pedís. Tienen la facilidad para construir narrativas ficticias. Si tuvieran esa misma facilidad para gobernar, funcionaría todo de otra manera. Yo la verdad que uno trata de no enojarse, ¿viste? Francamente trata de ser muy firme, pero no perder los niveles de educación, de trato, de eso son dos cosas distintas, ¿no? Ahora, francamente, después que todos los diputados habíamos estado 3 días, primero vino Guzmán, el lunes, el martes vinieron todas las asociaciones del campo, de la industria, los sindicatos, el miércoles hubo comisiones, el jueves habíamos estado 18 o 20 horas hasta que se votaba, y esa puesta en escena
de Máximo Kirchner, entrando 3 minutos antes que terminara el discurso del presidente del bloque de ellos, para entrar y poner sobre sus focos como todo sobre él, como si fuera un actor o un torero, y decir te voto en contra. Esas puestas en escena son un cachetazo a la construcción de verdad, ¿entendés? Pero Esta misma frase. sirven. No, yo creo que esa no le sirve para nada porque es como un teatro viejo. ¿Viste cuando vos ves, ¿viste? Pasa tantas veces, cuando ves una película que la viste muchas veces y que ya no engaña a nadie, o como en esos juegos de cartas, el truco donde todos mienten pero nadie engaña, no engaña a nadie, pero se pegan a un relato envejecido, gris, mediocre, que básicamente no es el problema, no es un problema de construcción o de drama entre dos narrativas o de pelea entre dos narrativas, es entre que la gente está cada vez peor, que no le llega el sueldo a fin de mes, que es todo mentira, que lo único que va a pasar con este plan, no plan que está puesto en marcha, es más inflación y más pobreza. Ahí Silvia, cuando habla Cristina y dice, bueno, con aval opositor, el gobierno logra y se para desde el lugar de espectadora, ¿crees que ese es un abrazo un poco de oso a ustedes? Para nada. Por 2 cosas. Primero, porque la ley que mandó Guzmán no se votó. Nosotros votamos otra ley, una ley completamente diferente que solamente avala el crédito público. Nosotros votamos para proteger a nuestros votantes, a todas las familias de clase media trabajadora, de clase media, a todas las personas que tienen empresas en la Argentina, de un default. Votamos para defender a nuestros votantes de un default, no para salvar al gobierno. Y eso es importante, el gobierno está débil y ojalá el presidente entienda la debilidad que tiene su gobierno y no pretenda legislar en contra de nuestros votantes, porque cuando piensen en tocar a nuestros votantes, ahí nos va a encontrar en contra. Nosotros no, pero esto es muy importante decirlo, nosotros de ninguna manera salimos en rescate del gobierno, salimos en rescate de nuestros votantes, que eran los que más iban a sufrir con un default. ¿Sabes por qué? Porque con un default el que más sufre es el que está a punto de caerse y se cae. Silvia, ¿imaginan un escenario donde tengan que salir en rescate del presidente? En rescate del presidente tiene que salir su coalición de gobierno, la cual le infligió un daño gravísimo y tienen que hacerse cargo hasta el 10 de diciembre del 2023. Si eso no ocurre, ¿va a estar Juntos por el Cambio ahí para sostener al presidente? Nosotros vamos a estar para acompañar a nuestros votantes y para sostener la institucionalidad en la Argentina, que es diferente de un gobierno, ¿no? La institucionalidad en la Argentina siempre, porque por eso somos republicanos. Silvia, voy a interrumpir unos minutos nada más para darle pie a Beta Piqué, es la madrugada en Ucrania. Antes quiero compartir con ustedes, este es el último tape que envió nuestra enviada especial.